gente se confunda y crea que hay algo que ver con los pollos y los huevos de gallina. De continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de México. Las tres vivieron en una situación de circo. Hubo 2 o 3 importaciones en los 80s de elefante. Muy buenas noches, bienvenido a Imagen Noticias, fin de semana. Le presentaremos los temas de actualidad para que inicie su semana bien informado. En algunas semanas posiblemente podamos ver, a lo mejor todavía no a las 3 juntas, pero sí 2 juntas y otra conociendo a Annie, conociendo a Eli y a Gypsy por otro lado, ¿no? Y ya conoce a Eli y a Gypsy, ya se tocan las trompas, etcétera, con contacto protegido, ya comen de un lado y de otro juntas, las tres. Son 3 elefantas con un pasado común, el maltrato animal que sufrieron en espectáculos de circos. Ahora comparten un hogar en un recinto de 7,000 metros cuadrados en el zoológico de San Juan de Aragón, al noreste de la Ciudad de México. Tras años de maltrato, estas elefantas se integran a un nuevo hábitat. Más adelante, por supuesto, la información completa con las imágenes en exclusiva aquí por Imagen Televisión. Y mire, el sistema Cutzamala está cada vez más cerca del llamado día cero. Las 3 principales presas que lo abastecen están muy por debajo de su capacidad y la fecha límite es el próximo 26 de junio. Agoniza el sistema Cutzamala con tan solo 27% de almacenamiento. En plena temporada de huracanes, tanto del lado del Océano Pacífico como en la cuenca del Océano Atlántico, no se ha formado ningún sistema con nombre y las lluvias no aparecen por ningún lado. Desde marzo no cae una precipitación importante en los límites del Estado de México y Michoacán, que son las que pudieran ayudar a aliviar la sed en la región. Es tanta la urgencia por bombear agua hacia el Valle de México que la Conagua decidió reabrir la presa Valle de Bravo, la más grande del sistema Cutzamala, a pesar de que solo tiene 27.6% de llenado. Valle de Bravo se cerró a las extracciones apenas el pasado 6 de abril, al registrar su nivel más bajo de la última década, pero el respiro para la presa duró muy poco. De Valle de Bravo, una aportación de 1.9 metros cúbicos por segundo. De la presa Villa Victoria también tuvimos una aportación de 1 metro cúbico por segundo. En estos momentos, el sistema Cutzamala reporta un almacenamiento total de poco más de 212 millones de metros cúbicos de agua, lo que nos coloca a únicamente 57 millones de metros cúbicos de llegar al día cero. Es decir, cuando toquemos el límite mínimo con el que se puede operar el sistema Cutzamala, que es de 155 millones de metros cúbicos de agua. En este momento estamos por debajo de la línea verde, que es el almacenamiento del año hidrológico anterior, e igualmente muy por debajo de la media histórica. De esta forma, seguimos en ruta en la peor crisis de la historia del sistema Cutzamala. Para Imagen, Ernesto Méndez. La prolongada tercera onda de calor que azotó al territorio nacional desde el pasado 20 de mayo hasta el 4 de junio provocó que en la última quincena la superficie del país afectada por la falta de lluvias y escurrimientos pasara de 85% a 89%. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, el estado con mayor sequía excepcional, la peor de todas, es Hidalgo con 53 municipios impactados, seguido por San Luis Potosí y Chihuahua con 42 municipios cada uno. Posteriormente se encuentran Veracruz con 37 municipios y Puebla con 21 municipios. Precisamente por la falta de lluvias, la laguna de Bustillos, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, disminuyó drásticamente su nivel. Ahí tiene usted las imágenes. Esto ha ocasionado la muerte de miles de peces. Habitantes de la localidad mostraron su preocupación y llamaron a las autoridades para hacer un estudio sobre el desastre ecológico. Las temperaturas en el estado han alcanzado en los últimos días más de 40 grados. En Sonora, el calor extremo ha dejado secos los humedales en el río Sonora, por lo que ha generado un éxodo de tortugas de pantano. Las tortugas mueren por decenas al tener que cruzar una vialidad y ser arrolladas por automóviles que circulan a exceso de velocidad. De acuerdo con el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, las tortugas viven enterradas, pero con el calor extremo, el suelo comienza a subir de temperatura y las especies emergen para alimentarse y buscar alguna fuente de agua.
Vamos a Guerrero, donde habitantes de la comunidad de Aguatepec, en el municipio de Tlapa, reportaron un socavón. El comisario David Ceballos informó que este socavón comenzó a originarse la noche del sábado. Hoy se solicitó el apoyo de Protección Civil e informó que se trata de un hundimiento en un terreno de cultivo de maíz con una profundidad de 10 metros y un diámetro de 7.5 metros. Así que, bueno, pues ahí lo tiene. Imagínense el tamaño. El personal operativo realiza una inspección especializada, mientras que el socavón quedó acordonado para evitar cualquier accidente. En Oaxaca, a casi un mes de paro, los profesores de la sección 22 de la CENTE acordaron reincorporarse a su centro de trabajo a partir de mañana lunes 10 de junio. Los profesores retomarán el ciclo escolar interrumpido desde el pasado 15 de mayo. Casi 1 millón de alumnos de diferentes grados académicos volverán con normalidad a sus clases. Este próximo martes, una comitiva acudirá a una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Y sobre esto mismo, la sección 9 de la CENTE anunció hoy domingo un receso del paro indefinido en las escuelas de la Ciudad de México. Tras 24 días de paro, la CENTE señaló que, aunque se han logrado avances parciales, se evaluará el levantamiento del plantón en la plancha del Zócalo capitalino porque está próximo a concluir el ciclo escolar. Es decir, se irán de vacaciones. Esta semana la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México polemizaron por un paciente que presuntamente habría muerto por gripe aviar. En un primer momento, la OMS atribuyó el fallecimiento al virus AH5N2, mientras que el gobierno mexicano rechazó el informe. Pero, ¿qué es la gripe aviar? Aquí se lo cuentan especialistas. La gripe aviar H5N2, detectada por primera vez en un humano que falleció en nuestro país, no es muy común entre las aves y tiene una baja patogenicidad, es decir, capacidad de causar daño. Además, no puede transmitirse de humano a humano. Y se contagia entre las aves, provoca epidemias entre las aves. Como es un virus de baja patogenicidad, pues ni siquiera es que lo estén buscando mucho. Podría ser que es un virus que causa una enfermedad leve, pero en una persona inmunocomprometida, en una persona con tantas comorbilidades, podría ser que tuvo un impacto mayor. El especialista destacó que lo que se ha visto prácticamente en todos los casos de influenza aviar H5N1 que ha habido en humanos, así como en el caso mexicano de H5N2, es que solamente afecta a la persona que se contagia del virus directamente de los animales. Cuando los virus no se contagian de una persona a otra, pues ahí ya se interrumpe la transmisión. Y es uno de los elementos que se toman en cuenta para decir que es un virus de baja patogenicidad. Rodríguez planteó que si bien no hay que causar alarma porque no se trata de un riesgo generalizado, la aparición del primer caso de influenza aviar H5N2 en humanos tampoco debe minimizarse. Es un fenómeno aislado, es un evento hasta ahorita aislado, único, no tiene este riesgo de transmisión entre personas, es una situación completamente distinta a lo que pasó con H1N1 en el 2009, completamente distinta a lo que ocurrió en diciembre de 2019 con COVID en China. Sobre las formas de contagio, detalló que al igual que todos los virus de influenza, el H5N2 se transmite a través de secreciones respiratorias, saliva, moco y estornudos. En este contexto señaló que la población puede tener la absoluta certeza y tranquilidad de que aunque este virus tenga que ver con las aves, no es posible que se contagie a través del huevo o el pollo. Porque podría ser que la gente se confunda y crea que hay algo que ver con los pollos y los huevos de gallina. Y no, en México, de hecho, México vacuna contra influenza a las aves. Este dato es muy importante porque, a diferencia de Estados Unidos cuando tiene un brote de influenza aviar, por cualquier tipo de virus de influenza aviar, así fuerte, y sobre todo de los H5N1, lo que hace es que sacrifica a todos esos animales. Y esa granja recibe una compensación económica para que se recupere lo más pronto posible y ya. Para Imagen, Laura Toribio. Y precisamente un portavoz de la Organización Mundial de la Salud aclaró que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a causas multifactoriales al padecer otras dolencias y enfermedades. Subrayó que la investigación del caso está actualmente en curso.
Este viernes se cumplieron 8 meses de la incursión violenta de Hamás a Israel y la posterior ofensiva dentro de la Franja de Gaza. En este marco destaca el caso de una mexicana integrante de la comunidad judía y su trabajo en favor de las víctimas. Aquí le presentamos su historia. Desde México, Mijal Malatón, hija de padres argentinos, abuela siria que vivió toda su vida en Israel, donde ella ha estado en distintas ocasiones, recientemente para apoyar a los familiares de las víctimas y de los cerca de 100 rehenes que aún permanecen secuestrados desde hace 8 meses por Hamás, llama a frenar la escalada de hechos de intolerancia contra la comunidad judía y lo que tenga relación con ella en el mundo, como ha ocurrido en distintas ciudades, entre ellas México, con la protesta a las afueras de la embajada y en algunos campus universitarios. Todos estamos muy preocupados sobre lo que está pasando, cómo se están permitiendo estas manifestaciones violentas pro-Palestina, que no tendrían nada de malo si no fueran contra Israel y contra los judíos, pero tristemente sí lo son, cómo se ha permitido en las universidades también este tipo de cosas. Entonces, la verdad, como judíos mexicanos estamos preocupados, tenemos mucho miedo, la verdad es algo que nunca pensamos. En Israel, Mijal conoció a Ruth, mamá de Yair y Eitan Hor, de 45 y 37 años respectivamente, también argentinos, quienes la mañana del 7 de octubre del año pasado se encontraban en el kibutz Niroz y de ahí desaparecieron sin que hasta el momento se hayan localizado sus cuerpos, por lo que asumen permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Yair es obrero de la construcción, mientras que Eitan trabaja en educación. Pudimos hablar con ella, es sin duda la mujer más fuerte que yo he conocido. Solo se le quebró la voz una vez, que para mí la verdad fue impresionante, porque como mamá no podría imaginar, como hermana, como familia, como amiga, no podría imaginar saber que tus hijos están del otro lado y no tener ni idea de qué está pasando con ellos, de qué les están haciendo, no tener ni siquiera señales de vida. En el país hebreo, la activista mexicana visitó este kibutz a 1 kilómetro de Gaza, donde fueron asesinados al menos 100 de los 400 habitantes y otros 17 secuestrados. Trabajó de voluntaria en campos de cultivo y con el grupo de compañeros universitarios llevó aliento y comida, incluso asados argentinos, a sobrevivientes de la masacre, así como a integrantes de las fuerzas de defensa de Israel, incluyendo su primo, con quienes convivió en diferentes bases militares. Durante este viaje también recorrieron el lugar donde se desarrolló el concierto Nova y en el que fueron asesinados 364 jóvenes, incluyendo el mexicano Orión Hernández, cuyos restos recientemente fueron sepultados en México. La postura que ha tomado México es una postura que a todos los judíos en el mundo y sobre todo a Israel le ha dolido y le ha pegado, ya que Israel, desde cualquier momento que México lo ha necesitado, Israel ha sido de los primeros en llegar. Justamente se vio en el terremoto del 2017, en septiembre, que estuvo terrible, que muchos edificios destruidos. Vino justamente el equipo de rescate de Israel directo, sin dudarlo, a venir a ayudar, a sacar a la gente de los escombros, todo eso sin pensarlo 2 veces. Y obviamente ahí México alabando a Israel, diciendo que son increíbles, que gracias a ellos lograron salvar tantas vidas, ¿no? Y ahorita, único caso en donde Israel necesita al mundo, en donde Israel necesita más que nada México, México le da la espalda. Este viernes se cumplen 8 meses de la incursión violenta de Hamás a Israel y la posterior ofensiva militar a la Franja de Gaza. Permanece en la mesa una propuesta de acuerdo que implicaría el cese al fuego por parte de Israel para la liberación de cautivos, la entrega de ayuda humanitaria a cambio de la liberación de sujetos palestinos presos en cárceles de Israel. Para Imagen informó Enrique Sánchez. Aquí también en abril pasado le contamos la historia de Dolev Yehud, un joven rescatista que esta semana se confirmó fue asesinado desde el 7 de octubre dentro de este kibutz Niroz y su cuerpo reconocido a través de pruebas de ADN. Así fue el llamado que hizo a través de Grupo Imagen su suegro, Marcelo Garzón, cuando aún pensaban que seguía secuestrado. El 16 de octubre, 9 días después de que mi querido Llano fue secuestrado, mi hija dio a luz su cuarta hija, que hasta el día de hoy no conoce a su padre, sola. Algo que hoy en día es inentendible. Vamos a Europa, donde en algunas regiones se han presentado fuertes lluvias, específicamente en el sur de Alemania y el norte de Austria. Hasta el momento se tiene el reporte de que 5 personas murieron. Se trata de 4 civiles y un bombero que perdió la vida en funciones arriba de un bote salvavidas. De acuerdo con los ciudadanos, esta emergencia significa un llamado de alerta para que las autoridades tomen cartas en el asunto respecto a la crisis del cambio climático.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron convocó este domingo a elecciones legislativas anticipadas después de que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, logró casi 1/3 de votos en los comicios al Parlamento Europeo en su país. Macron alertó que el resultado de las elecciones europeas no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa, ya que el auge de los nacionalistas y demagogos es un peligro para esta región. La semana pasada, Corea del Norte le envió en 2 ocasiones cientos de globos llenos de basura a su vecino del sur. Estas acciones han sido consideradas en respuesta a los panfletos lanzados por activistas surcoreanos con propaganda contraria al dirigente norcoreano. Ayer, los de Corea del Norte volvieron a lanzar globos repletos de basura hacia el sur y advirtieron que replicaría la acción con una cantidad 100 veces mayor de papel usado y basura si volvían a enviar más panfletos surcoreanos. Esto es lo que está ocurriendo en esta península. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, tras años de maltrato, elefantas se integran a su nuevo hábitat, se lo contaré. Además, Claudia Sheinbaum celebra la confirmación del triunfo en las elecciones. De la noche con 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Televisión. El 5 de junio se inauguró la nueva ruta de trolebús aquí en la capital del país, sobre Avenida Aztecas. Este nuevo servicio ya está en función. ¿Cómo está siendo recibido? Bueno, mi compañera Talo Mata nos tiene la siguiente información. Entró en funciones de manera oficial el sistema de la línea 12 del trolebús que viaja de Tasqueña a Perisur en la Ciudad de México. Señores usuarios, se les informa que la siguiente parada es hasta dentro de la terminal, en el paradero de Tasqueña. El desorden vial que caracterizaba a la zona por el ambulantaje y autos mal estacionados se corrigió de alguna manera con el paso de este nuevo transporte público. Las principales vialidades por donde circula son Avenida Aztecas, Pacífico, División del Norte, Eje Central o Miguel Ángel de Quevedo, reduciendo los traslados hasta media hora. Los usuarios mostraron su satisfacción para ahorrarse tiempo en el traslado, pero aseguran que hace falta mantener el confinamiento de la ruta para que sea realmente rápido. Pues ahorita vimos de venida, pues sí es un poco más rápido. Ya de División del Norte para acá pues es lo mismo, ya se tarda un rato también. En Azteca sí fue un poco más rápido, pero ya de División es lo mismo, ya el tráfico. A partir del jueves pasado se cobra la tarifa en 7 pesos y únicamente con la tarjeta de movilidad integrada. Los autobuses tienen mayor comodidad y tecnología, con una pantalla para el operador quien puede supervisar el comportamiento del pasaje. Incluso aún los peatones deben acostumbrarse a respetar la circulación de los autobuses en contraflujo. Con la semana que estuvimos en reconocimiento, pues la gente se iba familiarizando, ¿no? Y yo creo que se va corriendo la voz, pero ya hasta que están ellos ahí al ver, pues sí se les hace más que nada raro porque están acostumbrados a un sentido de los carros y de repente voltear y ver que viene el trolebús en contraflujo, entonces digo, sí se espanta, ¿no? Autoridades afirmaron que el uso del trolebús reduce la emisión de hasta 1.700 toneladas de dióxido de carbono, ya que los microbuses que transitaban fueron eliminados. Ciudadanos reconocieron que haber desaparecido a los antiguos microbuses fue un acierto. Pues está mejor, la verdad, la ruta de los choferes de antes. En la ruta que se iba hacia el Imán eran muy atrabancados, hubo varios accidentes. A mí me tocó alguna vez alguno de ellos. Inclusive en la forma en la que vienen vestidos, son más educados, dan los buenos días al subir, no todos lo eran. Recorrerá a lo largo de la avenida Aztecas, dentro de la alcaldía Coyoacán, alrededor de 7.3 kilómetros de longitud por sentido, contando con 15 paradas fijas y 2 terminales. En esta nueva línea del trolebús sobre Avenida Aztecas de Perisur a Tasqueña, ya vemos la semaforización y también el confinamiento de cada uno de los carriles que se tienen que respetar. Son 17 estaciones que se estarán recorriendo en un aproximado de 28 o 30 minutos.
Los nuevos pasajeros tienen expectativas altas de que vendrán beneficios importantes para todos. Anteriormente yo tenía que tomar, si era muy temprano, el Uber y si no, pues el autobús para poder llegar al hospital. Entonces yo creo que esta es una forma pues mucho más rápida, más actualizada y yo creo que incluso segura para llegar al hospital. Con una flota de 28 trolebuses y una inversión de 240 millones de pesos, el gobierno capitalino pretende beneficiar a más de 115,000 habitantes y transportar diariamente al menos a 30,000 usuarios. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Ayer aquí en la Ciudad de México, agentes de la Fiscalía General de la República realizaron cateos en 2 viviendas donde localizaron animales exóticos, entre halcones, búhos, cocodrilos y más de 73 especies fueron puestas a salvo. Los animales no estaban en buenas condiciones, todos eran ofertados en una página de Facebook con precios de hasta 10,000 pesos. Las organizaciones animalistas ya habían realizado denuncias en redes, sin embargo, al final hubo una denuncia formal que culminó en este operativo que les refiero. A 3 elefantas las une un pasado de maltrato en los espectáculos de circo. Ahora comparten un hogar en un recinto en el zoológico de San Juan de Aragón. Vea usted la historia. A las 3 las une un pasado de abuso y maltrato de décadas en los espectáculos de circo. Las 3 tienen una edad que ronda entre los 35 y 40 años. Las 3 son elefantas africanas que ahora comparten hogar en un recinto ampliado de 7,000 metros en el zoológico de San Juan de Aragón, al noreste de la Ciudad de México. Pensamos que se conocían de muy pequeñas porque hubo 2 o 3 importaciones en los 80s de elefantes. Eli, llamada por activistas como la elefanta más triste del mundo, pertenecía al circo Hermanos Vázquez y llegó aquí hace 12 años. Quedó sola desde 2016, cuando murió su compañera, la elefanta Maggie. El gobierno de la Ciudad de México la compró, ojo, porque no la rescató, la compró por 3,460,000 pesos. Gypsy trabajó en el Barley Circus y de ahí pasó al Safari en Morelos, donde vivió cerca de 8 años. El 26 de junio de 2023 fue enviada a San Juan de Aragón para hacerle compañía a Eli. En el caso de Gypsy, no es posible que la retiren de un entorno mucho más amplio para traerla a un zoológico urbano lleno de contaminación para que los activistas vean que te trajimos una compañía. Mientras que Annie fue trasladada apenas el pasado 21 de marzo luego de ser asegurada por faltas al trato digno y respetuoso en un predio del Circo Atay de Hermanos en la carretera de Lagos de Moreno, Jalisco. Tras un acoplamiento exitoso que tardó 11 meses, Eli y Gypsy ya conviven prácticamente todo el día. Estas son las primeras imágenes de ellas juntas, captadas por un medio de comunicación. A lo mejor todavía no a las 3 juntas, pero sí 2 juntas. Poco a poco, la recién llegada se adapta a sus nuevas condiciones de vida, como la podemos ver en exclusiva en la parte de enfrente del recinto para elefantes africanos. Y ya conoce a Eli y a Gypsy, ya se tocan las trompas, etcétera, con contacto protegido, ya comen de un lado y de otro juntas, las 3. Eli sigue en tratamiento de sus padecimientos crónicos. Annie recupera peso y es atendida por un equipo de médicos especialistas. La exigencia de los defensores de los derechos de los animales es que se realice una evaluación por parte de expertos internacionales sin conflicto de interés para que Eli pueda ser enviada a un santuario. Hay estudios científicos que han comprobado daño al cerebro y que es la especie que más sufre el cautiverio, los elefantes. En la cámara, Armando Cedillo, para Imagen, Ernesto Méndez. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum celebró el triunfo en las elecciones que confirmó este domingo el Instituto Nacional Electoral. Señaló que la victoria fue de la revolución de las conciencias. Refirió que continuará y avanzará con la Cuarta Transformación. Sheinbaum no tuvo actividades públicas durante este domingo. De hecho, hace pocos minutos subió un video a través de sus redes sociales. Y mire, en la sesión extraordinaria del INE, en la que se da a conocer el cómputo oficial de la jornada electoral del pasado 2 de junio, se encuentra mi compañera Aurora Cepeda, a quien saludo con mucho gusto. Aurora, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues prácticamente ya cerramos toda esta etapa de organización y realización de la jornada electoral del pasado 2 de junio y se dieron a conocer ya las cifras oficiales preliminares porque el Tribunal Electoral va a tener que resolver todas las impugnaciones y habrá cambios. Pero digamos que 60.115.184 personas votaron. Esto es una participación del 61.04%, 27.3 millones fueron para Morena, esto en los datos por partido, 9.6 millones fueron para el PAN, 6.2 millones fueron para Movimiento Ciudadano, 5.7 millones fueron para el PRI, 4.6 millones para el Partido Verde, 3.8 millones de votos para el PT, 1.4 millones de votos fueron anulados y 1.2 millones para el Partido de la Revolución Democrática, que estaría perdiendo su registro y que ya anunció está impugnando cada uno de los distritos electorales para tratar de rescatar algunos votos y lograr el registro. Si hablamos por candidatura, Claudia Sheinbaum, 35.9 millones de votos, Xóchitl Gálvez 16.5 millones y Jorge Álvarez Maínez 6.2 millones de votos. A partir del día de mañana tienen 4 días los partidos políticos para impugnar estas elecciones y que el Tribunal Electoral empiece a desahogar pues todos estos temas, además de que aquí en el INE va a continuar la fiscalización que ya inició hace una semana. A partir de más o menos el 14 de julio tiene que tener los dictámenes listos para que el tribunal pueda empezar a desahogar pues todas las impugnaciones de diputaciones, senadurías y la propia de la Presidencia de la República. Enrique, con esto termina una etapa y pasamos a otra. Bueno, pues así el cierre del cómputo final durante la sesión extraordinaria de este domingo en el Instituto Nacional Electoral. Y como bien comentas, mi querida Aurora, parece que el Sol Azteca, adiós. Muy buenas noches, Aurora, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Enrique. Y mire, tras la confirmación del cómputo electoral, a partir de este lunes correrá un periodo de 4 días, como comentaba Aurora, para que los partidos políticos presenten impugnaciones sobre la elección presidencial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver a más tardar el día 6 de septiembre, cuando formulará la declaración de validez de la elección presidencial y entregará la constancia de mayoría a la candidata ganadora Claudia Sheinbaum, que en ese momento se convertirá en presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Con esto, bueno, pues cerrará ya formalmente el proceso electoral de 2023-2024. La fecha límite que tiene el tribunal es el 6 de septiembre o antes, si tiene ya resuelta la elección. A continuación le presentamos algunos casos de mujeres que han asumido el poder o posiciones de relevancia en este siglo XXI y también pues han marcado con ello huella en su actuar. El liderazgo y participación política, económica, artística y social de las mujeres en el siglo XXI ha contribuido en el desarrollo de las sociedades mundiales. Algunos casos emblemáticos son el de Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel. Malala se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en favor de la educación de las niñas después de que en 2012 los talibanes le dispararan por oponerse a las restricciones de la educación a la mujer en su país. Michelle Bachelet, quien fue la primera mujer presidenta de Chile, ocupó el cargo en 2 periodos no consecutivos, entre 2006-2010 y 2014-2018. En 2018, Michelle Bachelet asumió el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dilma Rousseff es una economista y política brasileña que ejerció como presidenta de Brasil desde 2011 hasta su destitución en 2016, siendo la primera mujer que ocupó este puesto en su país. Kamala Harris, primera vicepresidenta de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2021, prestó juramento como vicepresidenta. Es la primera estadounidense de raza negra y la primera estadounidense surasiática elegida para este cargo. Ahora
gobernadora Claudia Sheinbaum se suma a la lista de mujeres históricas al convertirse en la primera mujer presidenta del México independiente en sus 203 años y la primera mujer presidenta en América del Norte. Para Imagen, Jimena Mejía. Este lunes 10 de junio se cumplen 53 años del llamado Halconazo o la matanza del Jueves de Corpus, la operación que implementaron sujetos armados con pistolas, rifles y varas de bambú para dispersar a manifestantes que participaban en una marcha sobre la calzada México-Tacuba, lo que causó la muerte de unas 120 personas y cientos de lesionados. La movilización por la reivindicación de la autonomía universitaria, democracia sindical y educación popular inició en las inmediaciones del casco de Santo Tomás rumbo al Zócalo, cuando a la altura de la Avenida de los Maestros el grupo paramilitar abrió fuego desde las alturas contra las personas asistentes. Así se dio cuenta a través de estas imágenes del archivo Excelsior. Por cierto, hoy es Día Internacional de los Archivos. Los Halcones fue un grupo formado por militares y jóvenes reclutados en zonas con un alto índice de pobreza y violencia de la capital mexicana. En ese tiempo era presidente Luis Echeverría y regente de la ciudad Alfonso Martínez Domínguez. Mañana habrá una movilización para recordar este hecho aquí en la capital. Personal de la Fiscalía General de Quintana Roo, en coordinación con la Guardia Nacional, cumplimentó una orden de cateo en un bar de Playa del Carmen, donde rescató a 29 mujeres presuntas víctimas de explotación sexual. Un tráiler que impactó a una unidad de transporte dejó 11 personas lesionadas en el municipio de García, Nuevo León. Los hechos se registraron la noche del viernes sobre la carretera García, a la altura de la empresa Vitro. En Veracruz, 5 personas murieron durante un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y pobladores de la comunidad Benito Juárez. Entre los fallecidos se encuentra Said N., quien comandaba una banda criminal dedicada a la extorsión, secuestros, venta de protección, cobro de piso, así como el trasiego de drogas. Fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial Aldo Alexis N., alias El Puki, identificado como el principal vendedor y distribuidor de droga en diferentes facultades de Ciudad Universitaria. Como parte de los trabajos para salvaguardar la integridad física de los asistentes al concierto del cantante Enrique Bunbury, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a 11 personas, 2 de ellas menores de edad, posiblemente relacionadas con la reventa de boletos. Tarde y noche de lluvias en distintas partes de la capital del país. Ricardo Vitela, adelante, buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches. Después de estos días calurosos, hoy vino a refrescar la lluvia desde las 3 de la tarde en diferentes puntos de la capital del país. Esta precipitación pluvial se notó prácticamente por 7 horas. Hace unos minutos esta lluvia cesó en la Ciudad de México. Dejó unos ligeros encharcamientos. Las imágenes de Luis Flores, ahí los vemos. Hay que manejar con mucho cuidado, Enrique, pero sí vino a refrescar, la verdad, esta precipitación pluvial en gran parte de la capital del país y en el área conurbada colindante con el Estado de México. Es la información que tenemos, mi estimado Enrique, esta noche aquí en la capital del país. Buenas noches. Gracias, mi querido Ricardo. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con la agenda de la semana, los temas importantes a los que habrá que estar muy atentos porque seguramente se convertirá en noticia. Este miércoles llegarán a Cuba 3 buques y un submarino de propulsión nuclear de la Marina de Rusia. El gobierno de la isla aseguró que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en este país pues no representa una amenaza para la región. También esta misma semana el Papa Francisco participará en el G20 Summit, esta reunión organizada por Italia en la sesión dedicada a la inteligencia artificial, que será pues la primera ocasión que un papa participe en una reunión del grupo de las 7 potencias de este planeta. En otros temas, el presidente López Obrador se reúne también esta semana con familiares de los 63 mineros que murieron en Pasta de Conchos. En este marco iniciará la etapa de identificación para cotejar el ADN con los familiares. Oiga, ya nos vamos. Ayer, con motivo del Día Mundial del Océano, 2 tortugas fueron rescatadas. Estas pequeñas presentaban amputaciones de aletas, pero regresaron al Océano Atlántico con equipo nuevo. Se trata de un dispositivo de rastreo que les permitirá a los investigadores observar su comportamiento en tiempo real y determinar si la falta de una aleta afecta su capacidad de comportamiento para enfrentar las corrientes marinas. Ahí tiene las imágenes. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Buenas noches.